regreso. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros como cada viernes, en el que conversamos de temas de educación y en el que hoy tenemos el honor de que nos acompañe nuestro querido Jacinto Ascensión, un educador de corazón, uno de esos educadores del que no nos podíamos perder, y aunque su vida no comenzó como educador, pues así es como Dios ha organizado que sean las cosas, y eso es lo que es realmente interesante de toda la historia de vida de mi querido Jacinto. Sí. Estamos hoy realmente honrados de que nos acompañe, y teníamos en Q ahí una comentario que quería hacer. Si quiero, lo puedes ir haciendo mientras entra mi causa. Sí, bueno, yo aprendí un poco de educación porque, bueno, metido en lo que es la vida religiosa, tiene que ver mucho con el tema educativo, pero más con casi 10 años que duré trabajando con el Centro Cultural Poveda. Y Poveda aquí es una institución que ha trabajado por más de 30 años acompañando procesos en las escuelas, a los maestros, a los estudiantes, a los padres, y yo entré en ese proceso. Por eso un poquito tengo una mirada, un acercamiento, un conocimiento de ese sector. Y decía antes de la pausa, para una voz de alerta para Nicauri, el gremio, y saber eso. Cada vez que se hace auditoría dentro de educación, y más lo que tiene que ver con la parte administrativa, y cuando hablamos de la parte administrativa, son los empleados que no van a concursos, son los empleados que son la cuota de poder de los partidos políticos, de los políticos, que cuando entra cada gobierno sacan lo más que puedan de esos empleados administrativos, porque es un cargo político, y luego entonces meten a sus personas, a su gente. Entonces, cada vez que se hace auditoría, usted va a encontrar que esos empleados administrativos aparecen en escuelas diferentes. Es como si es intencional hacer la dislocación para cuando venga entonces lo que es la auditoría, ese personal administrativo no aparezca en ese centro. Entonces, en lo que la hacha va y viene, lo que hace es que sacan ese empleado de ahí. Y está pasando, porque ayer yo llevé la nómina de los empleados administrativos de mi escuela y aparecía en otras escuelas. Y yo no entiendo cómo, si tú tienes un código educativo que tiene unos profesores nombrados con la tarjeta que va a tu centro, de la noche a la mañana aparezcan esos empleados en otros centros educativos. Entonces, alguien tiene que estar vigilando eso, porque se le va a hacer muchos daños a esos empleados administrativos. Y yo tengo miedo. Por eso yo ayer, cuando llamaron, rápidamente, yo sé lo que se está moviendo, cogí para esa regional, la regional 15, para llevar los registros, llevar el listado de estos empleados, que de 10 que tenía, solamente me quedan 5. Oye, ¿por dónde vamos? Terminaré, yo le decía a ellos ayer, terminaré sin empleado administrativo y sin docente, y si quieren cerrar la escuela, que la cierren. Pero yo creo que también debe ser un tema de que alguien debería de estar también tocando para ir en defensa de esos empleados, que muchos de ellos tienen hasta 20 años, 15 años dentro del sistema educativo, y ahora porque ven que este gobierno que quiere colocar a su gente, porque es lo más fácil, sacar lo administrativo y meterlo entonces desde ellos, entonces hacemos un daño. Y no creo que eso debería ser el papel o el rol de un ministro o de un sistema educativo que está para mejorar lo que es el sistema y lo que es la calidad. Entonces yo creo que tenemos que tener ojo. Yo realmente le digo algo, yo no me siento cómodo dentro del sistema educativo en este momento, no me siento cómodo, no veo ningún logro, no veo ningún avance. El tema que tenemos en el tapete muchas veces tiene que ver con el tema económico, no está en juego dentro de la discusión ahora mismo en educación el tema de calidad. Si no estamos hablando de presupuesto, de personal, es simplemente económico, que tiene que ver con las construcciones, que tiene que ver con la compra, que tiene que ver con el desayuno escolar. Todo eso, como usted lo quiera poner,
ahí lo que va es el tema economía y ahí es la lucha de poder que hay en este momento en el Ministerio de Educación. En Jacinto, fíjate que, bueno, así como lo dices, en cuanto al gremio, que debería tener, no que debería tener, es que en el estatuto de la ADP está contemplado todo eso, todo lo que tenga que ver con el sistema educativo, ADP debe, ¿verdad?, gestionar, debe incidir, debe también aportar, colaborar, mediar para que se dé. No nada más es que con el tema de que, por ejemplo, se le plantee, es que también a nivel institucional el estatuto lo tiene. Y pienso que esta es una de las fallas también que como gremio nosotros tenemos que mirar, porque tal vez en alguna de ellas es que están las razones por la cual hoy en día también tenemos una sociedad que está muy ausente y, en cuanto al apoyo a lo que es el sindicato y a cómo se daba en aquel momento. Porque entra todo el tema económico también, sí, también entra todo el tema económico, porque antes tenía en la sociedad instituciones que podían apoyar y demás, hoy en día reciben recursos, entonces hay que estar frío con el Ministerio de Educación, que es el que da los recursos realmente, no el sindicato, pero igual, sí el sindicato debería tener dentro de su planeación, dentro de su plan de acción cada año escolar, ese rol de mediar en educación, de gestionar y de dar esa mirada hacia todo, hacia desayuno escolar, hacia ese mismo personal que está ahí. ¿Cómo funcionan los centros educativos? Solamente con un docente en un salón de clase, con tiza, para el caso ahora también marcadores, pizarra digital, solamente con eso funciona en los centros educativos. Los centros educativos tienen que estar limpios, los centros educativos tienen que tener personal que pueda ahí tener disponible hoja, que pueda hacer récord, que pueda hacer acta, que pueda, o sea, todos en el centro educativo somos necesarios. Entonces, cuidamos al docente, pero todo aquel personal, y los estudiantes son ADP, quienes cotizan en ADP son los maestros, pero los estudiantes son parte del sistema educativo. ¿Quiénes tienen que garantizar también ese proceso de calidad? Es también el mismo sindicato. Y pienso que esta es una mirada que debemos dar, porque también, ¿qué pasa? Tenemos ahora mismo, bueno, y esto lo conocemos porque también es actualidad ahora mismo en educación, el tema que hay, el conflicto que hay, porque yo digo que sí, que ahora sí es un conflicto entre el Ministerio de Educación y sindicato por el tema salarial. Fíjate que de tantas otras demandas que salen ahí, por la única que están sentadas discutiendo es por el tema salarial. Entonces eso es un llamado a la atención. No es que no sea importante. Claro que es necesario, sobre todo porque nosotros miramos hoy en día cómo todo, cómo el costo de la vida, cómo la canasta familiar se ha ido incrementando. Eso no es menos cierto, eso es real. Ahora bien, así como nos sentamos a pelear por esto y hacemos 1, 2, 3, 4 y nos pasamos cuántos meses dialogando en una mesa, ¿verdad?, sobre esto, vamos a sentarnos sobre lo otro también. Vamos a transparentar todo aquello también. Tal vez si nos metiéramos más ahí, tal vez los resultados con esas otras cosas que tienen que ver con educación, tal vez fueran diferentes, porque no es menos cierto que aunque el sindicato tenga sus baches hoy en día, sigue teniendo fuerza a nivel de sistema, a nivel de país, a nivel de incidencia, a nivel de Latinoamérica. Sindicato de maestros es uno de los que está ahí más fortalecido. Entonces, todavía tenemos de dónde agarrarnos para fortalecer eso de cara realmente a la calidad educativa. Pienso que es algo que hay que realmente sentarse así como a repensar y como a reorientarnos en ese sentido. Mira, Nicole, lo que dices es importante, pero realmente evidencia todo lo que podría haber hecho ADP, que no ha hecho, porque realmente yo estoy como un poco, yo no sé mucho de las funciones de ADP, tú que sí sabes. Y escúchame, Paula, pero no es que no ha hecho, hace. Lo que sucede es que donde hace el ruido es cuando entra todo el tema económico, ¿me entiendes? Eso es lo que sale realmente. Y escúchame que te interrumpí, porque luego tiene los medios de comunicación que están para darle fuego a eso. Sí. Ok, pues yo no tenía ni idea de que eso se hacía, entonces hay que visualizarlo. Pero lo que parece ser es lo que tú dices. Para mí, que está ahí para cuando es necesario solicitar que el salario del docente aumente, que el salario del docente mejore.
Y realmente esto está bien porque el docente necesita mejores condiciones de vida. Hoy en el Diario Libre hay una noticia que es interesante con respecto a salarios, por ejemplo, y se sugiere dice que hay un informe que sugiere condicionar los salarios de los docentes al desempeño. Y entonces, a mí me da un poco no sé, de coraje ese tipo de titular, porque ¿qué es lo que están diciendo? Si el mismo informe, oye bien, el mismo informe expresa en uno de sus párrafos que los salarios de ambos niveles del 2012 hasta hoy, 2022, de 11.400 para docentes de básica y 12.900 para media, aumentaron a 57.600 y 63.200 para media, respectivamente. Aumentaron un 404.05% los de básica y 388.26% los de media. Imagínense que en 15 años, con una inflación tan fuerte, eso solamente significa que en realidad los salarios solamente se han multiplicado por 1.54 por la inflación. O sea que realmente los docentes no es que están tan bien con respecto al 2012, que la mayoría de del gasto en educación se ha ido a otros aspectos. Entonces, se nota un bajo gasto en lo que realmente es importante, que es en pedagogía, en estrategias, en formación docente. La mayoría de los gastos se han ido a otros aspectos, como que también son importantes y que era entendible, porque en el momento en el que se aprobó el 4% para educación, pues era necesario aumentar las infraestructuras, construir escuelas, eso es importante. Pero en este momento, ya yo pienso que debió cambiarse esa estrategia a pensar realmente en calidad educativa, en calidad de la educación, que a veces no necesariamente tiene que ver con, por ejemplo, con computadoras para los estudiantes o con tablets para los estudiantes, tal como hemos dicho varias veces en este programa, que hay que ver qué realmente ha significado y el gasto que ha significado. Pero si realmente ha significado algo para los estudiantes, tener las tablets y tener a su disposición los dispositivos electrónicos. A lo mejor en el momento de la pandemia fue vital, pero no sé si realmente ha valido la pena todo el gasto y toda la inversión con lo que eso realmente significa. Entonces, aunque solamente se nota cuando los ADP habla de salarios, los salarios son muy importantes, pero yo pienso que de alguna forma debía visibilizarse qué cosas hacen por los estudiantes y por el sistema educativo en sentido general, como decía don Jacinto, porque el sistema educativo no son solamente los profesores. Yo, mirando esto que aparece en Diario Libre, más otra noticia que han estado pasando en esta última semana, yo les digo a los maestros y al gremio que le pongan ojo a eso. Entendemos todo lo que es la intención que hay dentro de ciertos sectores, en este caso el sector empresarial que está metido a tal gollete en el tema educativo, detrás de esos fondos, son sectores que también son dueños de estos medios, y ya apareció sobre no será sostenible el tema de la pensión de los maestros, mirándolo al presupuesto, y mira con lo que se despachan ahora de hablar de salario a partir de la condición de la evaluación de desempeño. Yo, una de las cosas que no he visto clara, y no solamente en este gobierno, que sepa que aquí no estamos atacando al gobierno del PRM ni a Luis Abinader, yo veo cómo se ha movido este país, cómo se han movido los gobiernos y cómo nosotros como sociedad estamos caminando. No vemos claro cuál es la propuesta, no he visto en ningún gobierno cuál es la propuesta que vamos a lograr en estos 4 años, coger este tema. Porque hablar del 4% educativo, es posible que no sería un 4%, tal vez la demanda sería un 8%,
Hay países como Chile y otros que tienen un 7 y un 8%. Tal vez 4 a nosotros ahora se va más en salario porque hay que reivindicar, porque uno compara el maestro, el docente de ahora y qué ganaba hace 20 años. Habría que preguntarle a la mamá de Micauri, que fue educadora, que tuvo que durar años viajando a Lomas para dar clase por ahí con un salario pésimo, mísero, que no ayudaba a que la gente pueda con dignidad mantenerse, y ahora que tal vez se le está equilibrando el salario a los docentes, entonces viene lo que es la crítica para que ya es un tema de salario. Yo sé que como el Estado no ha tenido una prioridad con el tema de la calidad educativa, sino que ha tenido este ministerio como otro, pero como estamos en el ministerio, como un botín político, y siempre al que se pone ahí es un político, y de hecho esas decisiones que se tomaron cuando sacaron a los distritales, a los regionales, es un tema, un botín político, porque conozco algunos directores regionales y realmente cuando voy a los encuentros me siento asqueado porque tenemos un político ahí, no un docente que está animando al personal, que está animando a los técnicos, que está animando a los docentes, que está animando a los padres y madres, sino es un tema de que todo está bien y 4 años más. Eso es lo que tenemos, ese tigueraje político dentro del sistema educativo. Tal vez no es un 4 que necesitamos, tal vez un 6, un 8% de ese Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que esa incapacidad de gestión que tenemos desde el Estado, ver solamente el botín y no ver desde la gestión para la inversión y aspirar a mejorar la calidad, cuando no está propuesto en un plan de Estado, de gobierno y de educación, en los papeles es posible que puedan aparecer, en los papeles. Todo está listo y a veces cuando cambian, lo que cambian es párrafo. Por aquí tenemos todo eso listo en papeles, bien bonito, pero a la hora de ejecución, la gestión, entonces los intereses son otros, no mejorar la calidad educativa que hace falta en este momento en nuestra sociedad, en nuestro país, de cara a cómo va avanzando el mundo, de cara a la parte de competitividad, de cara a la globalización, el tema del mercado. Ya un profesional aquí mañana puede ser mandado a trabajar en otro lugar porque el mercado es pero entonces la competencia que tenemos y de tener unos jóvenes, de tener unos bachilleres, de tener unos profesionales donde realmente dice mucho con el tema de la calidad de cómo salen esas personas para insertarse en el mundo laboral. Y es penoso decir esto, pero nuestra realidad que tenemos en nuestro país es grave por la mala calidad educativa que estamos recibiendo por parte del Estado. Así es. Jacinto, como dicen por ahí, el papel lo aguanta todo. Entonces sí, para esto, para aquello, y se escribe y se dice y se hacen cambios, pero solamente se queda ahí. Fíjate que con este tema de evaluación y como de que el docente tenga unos ingresos a partir de ahí, sería importante también aclarar esta parte. El docente, el maestro tiene su sueldo, que es su sueldo base, es el sueldo que está establecido. Y luego sí tiene unos incentivos que vienen por diferentes razones, como tu titulación, por titulación tienes un incentivo, por años en servicio tienes un incentivo, por evaluación de desempeño tienes un incentivo, y eso es lo que va incrementando tu salario al final. Yo sí estoy de acuerdo y ojalá y pudiéramos nosotros tener eso. Pienso que esto ayudaría a que nosotros podamos tener procesos de calidad a nivel del sistema educativo. Y es que cuando se haga la evaluación, pero para ello tiene que hacerse una evaluación de desempeño transparente también, donde no se juegue y donde no haya incidencia de ningún sector y de ni preferencia de mi amiguito de partido político o de mi familiar y demás, sino que de verdad se haga una evaluación sincera, una evaluación honesta, real, transparente, y que si el docente reciba su incentivo a partir de ese proceso de evaluación, porque es que eso también nos va a dar calidad.
Ahora, pero te digo, tenemos que mirar, fíjate, esa evaluación se supone, no se supone, está establecido a nivel de estatuto y está en el pacto educativo que ya, miren por dónde vamos y miren cómo va. Pero cada 3 años tiene que hacerse la evaluación de desempeño. Ya hace 5 años que se realizó la evaluación de desempeño y todavía tenemos secuelas de esa evaluación de desempeño, porque hoy en día tú tienes una gran cantidad de personal docente que no ha recibido ningún incentivo por una evaluación que le fue aplicada. Y tienes otro grupo que ni siquiera terminó de recibir la evaluación de desempeño, porque no apareció en el sistema en un momento, porque miles de cosas, pero ya han pasado 5 años. O sea, ya se debió de haber realizado la evaluación. Entonces, sí tienen que darse esos procesos, sí deben de ser transparentes de cara a que, mire, el docente tiene que centrarse. No, yo sé que a mí me van a evaluar, esa evaluación conlleva evaluación de mis estudiantes, evaluación de mis estudiantes implica ver si mis estudiantes aprenden. Ah, mire, pero los estudiantes de Paula sí aprenden, sí tienen buenos aprendizajes. No es justo, en verdad, que el que no desarrolla proceso, el que no está desarrollando proceso de calidad y proceso de cara a que los estudiantes tengan buenos resultados de aprendizaje, gane lo mismo que aquel que sí se está fajando, porque tenemos docentes que se fajan en realidad. Entonces, no tampoco es justo que el que no hace nada, el que no tiene esto, tenga lo mismo que el que está dándolo todo en los salones de clase. Y otra cosa, ¿qué hacemos con aquellos que no están dando esos procesos de calidad? Ah, pero entra lo otro, Paula, que tú hacías mención. Ah, viene el proceso de formación continua. No tenemos ahí también institutos ahí y instituciones descentralizadas del Ministerio de Educación que se deben ocupar de eso. Ah, pero tenemos este personal que necesita. Es por la evaluación que nosotros tenemos que definir y entender cuáles son los docentes que necesitan ese proceso de formación continua. Pero luego tú tienes el tema también. ¿Quiénes se benefician cuando llegan los temas de especialidades, cuando llegan los temas, mire, de diplomados? No voy a irme a especialidades, nada más los diplomados, las especialidades, ese proceso de formación continua. ¿Quiénes realmente van a eso? ¿Quiénes lo hacen? Entonces también es una mirada hacia todo. El docente tiene la necesidad de esa formación, pero tenemos quien debe ocuparse de eso. ¿Por qué no está recibiendo la formación reglamentado también? No es melaganariamente si quiero o si no quiero, es que debe también estar establecido, porque nosotros como docentes no nos luce también estar desactualizado, tenemos que estar formándonos continuamente. Entonces es todo un tema también con nuestro querido sistema dominicano. Sin embargo, seguimos apostando a él, porque hay que reconocer que a nivel, y cuando voy a decir esto, no me refiero nada más como Ministerio de Educación. Fíjate en el ámbito deportivo, ¿cuántos deportistas dominicanos no sobresalen a nivel internacional? ¿Y cuáles recursos se destinan? ¿Cuáles apoyos se le da realmente a esos jóvenes que están en el deporte? Sin embargo, ponen nuestro país en alto. Entonces, aún así seguimos apostando a nosotros seguir teniendo ciudadanos que puedan competir, que puedan desarrollar sus competencias, que realmente sean capaces de eso. Y bajo las condiciones que tenemos, que se dan ahora mismo, estamos teniendo ciudadanos así. Imagínense si tuviéramos un sistema que de verdad funcionara como sistema educativo. Y un Estado, Jacinto, que nos garantice eso, porque es el Estado que tiene que garantizar eso. Así es, de verdad que, pero bueno, qué bueno que hay muchísimas cosas buenas en nuestro país, en nuestro sistema y en nosotros, por lo cual tenemos que tener siempre esperanzas y siempre el ánimo de continuar. Pienso que tenemos la oportunidad, tenemos muchas oportunidades, sobre todo con las universidades, y que si se trabajara como un Estado organizado y tuviéramos proyectos de nación, la formación que el docente necesita, que debería tenerlo, el MINER debería tener cuáles son las necesidades de formación de cada uno de sus integrantes, de cada docente en las áreas, y eso estar bastante bien definido, pudiera solicitarse a las universidades que preparen los programas adecuados de formación para cada uno. Y entonces poder decir, estamos aquí y en tantos años estaremos aquí. Y realmente tenemos un plan para mejorar lo que está pasando ahora.
pero eso no lo tenemos. Entonces, ese es el problema, que no sabemos cómo a dónde es que vamos, ¿verdad, don Jacinto? Ese es un problema que nos parece realmente el hecho, eso, de tener la sensación de que navegamos, pero ¿hacia dónde es que vamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo te digo, Paula, ya nos queda poco, unos 15 minutos para ir a la pausa y así el sistema no nos saque. Y cuando regresemos ya, venir con la última parte antes de que Nata nos dé por ahí un boche. Ir a la pausa y aprovechamos los minutos que nos quedan para cerrar. ¿Qué te parece? Ok, en 5 minutitos como que ya tenemos que terminar, porque nos hemos emocionado. Lo agotamos entonces. Nos hemos emocionado con el tiempo y ya no creo que en 5 minutitos, porque hay 25. Sí, está bien. Lo agotamos. Entonces, yo creo que el rol nuestro como dominicanos, primero como dominicanos, que tiene que dolerle a uno su país, nuestra sociedad, tenemos que hacer esta voz de alarma, pero también dice mucho como profesional. Uno se formó para algo, y más desde ese error educativo, tal vez nosotros fuimos de la guardia vieja, que tuvimos otros incentivos, otro contexto, otras aspiraciones, que tal vez no la está brindando la sociedad de este momento. Ahora, a nosotros nos toca impulsar de estos espacios, de que sí se crean las condiciones para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, pero la gente que luego son los que van a gobernar el país, que son los que van a dirigir, que son los que nos van a decir a nosotros, quítense de ahí a los viejos más adelante, son estos jóvenes que estamos formando ahora, lo que tú estás formando ahora en la universidad, Paula Xiomara, lo que Nicauri está formando y acompañando dentro de su escuela en San Juan de la Maguana. Desde la parte mía que estoy trabajando lo que es educación para adultos, acompañando con una formación técnico-laboral para la inserción laboral. Ahora, cuando uno se fija de lo que hacemos, ¿cuál es el enfoque que tenemos? ¿Estamos educando desde un enfoque de valores? ¿O estamos solamente educando contenido, educando a los jóvenes para que puedan irse a un trabajo, para ser empleados? ¿O estamos formando ciudadanos del mundo con que podamos cambiar esta interrelación tan violenta que tenemos, tan desigual que tenemos? Que no hay una calidad humana en la formación que estamos desempeñando, que estamos desarrollando. Creo que ahí hay una falla grandísima dentro del sistema educativo. El enfoque de formar en valores, con unos valores que, de eso como habla don Alfonso Torres Ulloa, de valores de la patria, valores que Duarte lo impregnó, lo dejó ahí. Yo veo eso que no es un tema que se toque ahora mismo tampoco en este sistema educativo que tenemos en nuestro país. Fíjense cómo han quitado de las aulas ciertas materias que eso ayudaba antes a que uno tenga una visión social de ciudadano. Eso no está en juego. Entonces, ese tipo de profesionales, ese tipo de bachilleres, ese tipo de personas que estamos mandando a la sociedad a la calle, realmente dice mucho de esa formación que han recibido por parte nuestra, porque hay que vernos nuestro porque somos parte también del sistema. Y ahí es que tenemos que atacar nosotros, si queremos hacer un aporte nuevo, un aporte diferente. Eso que se ha sacado, cómo lo introducimos realmente como eje transversal en el acompañamiento en los procesos formativos. Así es. Perdón, Nicauri, don Jacinto, comentar una noticia que es de ciencia. Usted sabe que yo soy profesora de ciencia, así que hay cosas que no puedo dejar de mencionar, sobre todo porque yo sé que va a ser una alegría para don Alfonso. Una pena que está, bueno, él está feliz por allá en su río. No nos está viendo. Pero cuando ve el programa se va a poner muy feliz. Y es que hay una noticia interesante en el sentido de que hay investigaciones. Los ingenieros de la Universidad de Texas, en Houston, en Estados Unidos, por fin analizaron el tereftalato de polietileno, que es un plástico
Cuando ustedes ven el plástico dice PET, es un polímero que se usa para fabricar el plástico. Ustedes saben que el plástico es un problema grave, fundamental en nuestra sociedad, porque está formando islas en los océanos y está matando a muchísimos animales, está acabando con la biodiversidad marina y es un problema de verdad del mundo. O sea, y por fin el estudio analizó 51 recipientes de plástico como fibras de poliéster, botellas de agua y varios desechos que tienen este polímero. Y hay una enzima es una proteína que tiene la capacidad de convertir un material en otro y en este caso degradar el plástico. Así que hay una esperanza de que podamos por fin tener una luz al final del túnel en este problema del plástico, que como yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo pienso que cada vez que pienso en todo el plástico que tenemos ya, que son cientos de años para eliminarlo, y cuánto producimos a diario. Digo, un día nos va a arropar, un día no va a tener ni casa donde vivir, porque entonces es una gran noticia. Entonces, para que podamos seguir apostando a la educación y apostar a la ciencia, y cómo con más trabajo, cómo la ciencia va dando respuesta a situaciones tan graves como esta. Una noticia que nos ayude. Al final, debimos haberla puesto al principio. Sí. Pero mientras tanto seguimos consumiendo plástico. Luego siempre hablamos de la capa de ozono, que la estamos contaminando, pero a veces nos olvidamos, tú que eres de ciencia, de la parte marina, toda la contaminación que estamos mandando a nuestros ríos, a los mares, con esos plásticos. Hay países que han eliminado ya, así, es una decisión de un estado. No se va a consumir plástico y punto. Pero fíjense cómo el mercado, cómo todavía apostamos al comercio, apostamos a los negocios y apostamos siempre a seguir depredando y contaminando nuestro medio ambiente. Y ahí en Semana Santa vimos una prueba de realmente de la capacidad que tenemos nosotros de contaminar el medio ambiente. Pues bueno, educarnos, porque el futuro está en educarse, pero educarse en temas ambientales es lo principal. Y sensibilizarse en temas ambientales, en temas patrios y en temas de valores. Eso sería lo mejor que podemos hacer por nuestro país. Nos vamos despidiendo, Nicaulis, unas últimas palabritas para despedir el día de hoy. Le agradezco muchísimo, don Jacinto. Muchas gracias, como siempre, agradecemos siempre la oportunidad de poder compartir este espacio. Paula, como siempre, mi cariño por acá. Joaquín, qué bueno, enhorabuena que hayamos podido tener también esta interacción, como siempre. Me trató bien hoy, no me dio tan duro. Ay, no, para mí siempre es un gusto y el equipo Voz para el Cambio nos da esa capacidad, esa diversidad de abordar los temas a partir de lo que uno entiende, a partir de la formación que tenemos y a partir de los intereses también por los que luchamos. Y creo que algo que tenemos común es que este equipo de Voz para el Cambio tiene esa sensibilidad social y aquí lo pone de manifiesto a la hora de los análisis de los temas. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Gracias por acompañarnos como cada viernes. Saludos. Saludos. Gracias. Hasta la próxima.